Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. El presidente de la República estuvo ayer en la tarde en Puerto Plata. Sí, señor. Puerto Plata, Sosúa, también en Sosúa. Sí, señor, en la misma provincia. Puerto Plata estuvo también Montellano. Allí entregó 3 centros de estudios, una escuela, y entregó 2 centros de atención integral a la primera infancia. La Escuela Básica Juan Lócuar, esa es la que está ahí. Y 2 centros de atención integral a la primera infancia. Y desde luego, pues, estamos hablando de que la jornada escolar de tanda extendida, porque estos son centros que inmediatamente son integrados a la jornada escolar de tanda extendida, pues sigue extendiéndose por todo el país, como debe ser, como debe ser. Estos 2 centros de atención integral a la primera infancia aumentan la cifra de niños en atención en esta modalidad escolar a 125,000 que están recibiendo atención integral en las estancias infantiles. Las estancias infantiles, cada una de ellas supone un ahorro de hasta 8,500 pesos para estas familias, pero resulta que eso es en el caso de que estuvieran enviando esos niños a las escuelas. Pero resulta que no, que la mayoría de esta gente no tiene con qué pagarse una escuela de este tipo, ni la escuela básica, ni la escuela, la estancia infantil. No tienen con qué pagársela porque la escuela, tanto la escuela de tanda extendida como la educación primera, que es la que es como se llama, la educación preescolar que le llamamos, es decir, de antes de entrar en la escuela convencional, la escuela primaria o la básica, que es como se le llama ahora. Al bachillerato le llaman media, nivel medio. A la escuela primaria se le llama nivel básico o escuela básica. Y la primera es la escuela que le llamábamos preescolar, que es la educación inicial. Centros de atención integral a la primera infancia, los CAIPI son estos. Estas escuelas, de las cuales acaba de entregar 2 nuevecitas el presidente de la República, que usted las ve y dice, pero eso no parece una escuela, eso parece un resort, como dijo una persona cuando vio una de estos CAIPI, estos centros de atención a la primera infancia. 8,500 pesos tendría que pagar cualquier persona para tener su niño, su niña en una educación inicial, en educación preescolar o inicial. Sin embargo, resulta que el grueso de la población dominicana, más del 99% de la población dominicana infantil, la más chiquita, de 0 a 5 años, no dispone con qué enviar un niño a un centro de esto, a un centro privado, porque aquí la atención escolar inicial, la preescolar, es casi toda privada, no había atención inicial pública, esa es la realidad. Este es un verdadero servicio que está haciendo el presidente de la República, ya va a ser 6 años. La construcción de este nivel inicial que antes estaba en manos de algunas
escuelas voluntarias, eran voluntarias, algunas de ellas en manos sobre todo de algunas congregaciones religiosas, algunas monjas que se dedicaban a la educación inicial, pero ya usted sabe, como dice la gente, con qué se casa un guardia. Es decir, por más que quisieran estas monjas, no había manera de que ellas, de que su congregación pudiera ofrecer este servicio siquiera a una población, vaya usted a ver, considerable. No, la educación inicial, y el padre de la educación inicial para los pobres en este país lo va a ser el presidente Danilo Medina, porque él ha sido el que ha iniciado este programa de construcción de los CAIPI, de los Centros de Atención Integral a la Primera Infancia. Como les dije, que representan un ahorro de más de 8,000 pesos por cada niño y a cada familia. Por cada niño o niña y a cada familia les representa un ahorro de 8,000 pesos los que lo estaban pagando. Los que no lo estaban pagando no tenían cómo pagarlo, que es la población total prácticamente del país. Para eso es una inversión, la inversión más importante que pudiera hacerse en estas familias, que no tenían con quién dejar a estos niñitos de 0 a 5 años. Tenían que dejárselo a los abuelos si querían ir a estudiar, si querían ir a trabajar. Muchas de las mujeres, sobre todo mujeres de nuestros barrios pobres, no pueden ir a trabajar, no pueden ir a estudiar porque, bueno, quedaron embarazadas. Quedaron embarazadas cuando no lo esperaban, cuando no lo querían o lo que sea, quedaron embarazadas y tuvieron su niño, su niña, tuvieron que dejar de trabajar. Tuvieron que abandonar el trabajo o en el peor de los casos y en la mayoría de los casos tuvieron que dejar la escuela. Oiga usted qué cosa, dejar la escuela, dejar la universidad, dejar de trabajar para dedicarse a criar a sus niños y niñas. Oiga usted lo que significaba esto. Por lo tanto, tener un niño, una niña, que debía ser un premio, que debía ser algo para celebrar, de repente para estas mujeres se convertía en un problema. Se convertía en un problema y hay que entender todo lo que eso significa. Todo lo que eso significa en términos no del problema, sino de las frustraciones que vienen con el problema. No puedo estudiar, no puedo trabajar, no puedo continuar desarrollándome, tengo que dedicarme en cuerpo y alma a cuidar a este bebé, a cuidar a este niño, a esta niña. Y eso ocurrió, y eso ocurre, y eso ha estado ocurriendo con toda la población pobre de la República Dominicana que no tiene acceso a un centro de atención integral de la primera infancia. Esa es la realidad imagínese usted, de la población pobre de la República Dominicana. No es extraño que muchas de estas mujeres terminaran regalando a los niños, dándolos en donación o viéndolos como un problema, y ya usted sabe lo que eso significa. Ya usted sabe lo que eso significa, tener esa visión de un niño, de una niña que ha nacido. Hoy miles de dominicanas y de dominicanos pueden ir a trabajar, pueden ir a estudiar, tienen tiempo para dedicarlo a sí mismos y a sí mismas, a su superación personal, a emprender, a poner un negocio. Pueden, en fin, dedicar 8 horas del día a lo que deseen, a crecer, a ser mejores dominicanos y dominicanas, porque tienen un espacio donde dejar
a estos chiquitines que ustedes ven ahí en la pantalla. Tienen un espacio digno, tienen un espacio cómodo, un espacio limpio, un espacio amplio, un espacio con las mejores atenciones en términos de medicina para los chiquitines. Tienen un espacio en donde esos niños estarán cuidados de un todo, no les falta nada durante 8 horas al día, porque además el personal llamado a trabajar en esos centros de atención integral a la primera infancia es personal especializado, son hombres, jóvenes, sobre todo son mujeres la mayoría, que han estudiado educación inicial, que están graduadas en educación inicial, no son personas improvisadas, no son improvisados, son personas profesionales, que además de eso tienen un buen sueldo del Estado y tienen todo lo que necesitan para llevar a cabo su labor. Se cumple, por lo tanto, con un capítulo importantísimo de la Constitución de la República que manda y mandaba a todos los gobiernos que pasaban por ahí, desde luego, no solo a este, manda al Estado y al gobierno dominicano a que garantice educación de calidad a toda la población dominicana. De eso se trata, de garantizar ese derecho a los que menos tienen, de garantizar ese derecho a la inmensa mayoría de la población que no tenía cómo enviar un niño, una niña de entre 0 a 5 años a un lugar donde se le atendiera con dignidad, donde se le aportaran los rudimentos para entrar en la educación básica a los 5, a los 6 años. No sé, un lugar donde aprendieran a desarrollar las destrezas motoras que van a necesitar cuando entren en el primero de primaria. Las manos, cómo utilizarlas, las tijeras para cortar cartón, el lápiz, cómo utilizarlo. Todo eso se aprende de 0 a 5 años. Todo eso se aprende de 0 a 5 años. Las emociones, cómo manejarlas, todo eso, los sentimientos, valores incluso importantes que se aprenden de 0 a 5 años, que se interiorizan. Es en esos espacios donde se aprende todo eso, en los centros de atención integral a la primera infancia. De ahí la importancia de este trabajo que ha venido haciendo el presidente de la República, que se llama Construir la nueva República Dominicana desde 0 años. Empezar ahí, esa construcción indispensable. Adelante, Sergio. Sí, ciertamente tenemos que romper el círculo de la pobreza y no hay mejor manera que romperla que con la educación. La educación desde pequeño, dejar improntas en los niños. Las improntas son esas cuestiones que te marcan, sobre todo en los primeros años de infancia, hasta 7 años. Uno termina profundamente marcado en sus rasgos psicológicos en esos primeros años por todas las influencias que tienen. Pero también la educación tiene que ver con todo, tiene que ver con el desarrollo, tiene que ver con cuando uno acaba una carrera universitaria y tiene que insertarse en la vida laboral. Y voy a comenzar hablando por experiencia propia. No hay nada más traumático para un estudiante universitario que cuando acaba su universidad comenzar el proceso de solicitud de certificaciones. En mi caso particular, yo tuve casi 8 meses esperando que los papeles salieran de la UAS y cruzaran de la UAS al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología.
8 meses. Conozco personas que perdieron becas a universidades importantísimas fuera de aquí porque los papeles legalizados no llegaban a la MESID y cuando llegaban a veces era con un error y había que esperar un proceso de casi 6 meses más. Y en lo que usted esperaba que llegaran esos papeles a la MESID, usted podía hacer una maestría. Hay gente que duraron casi 2 años esperando que los papeles salieran de la universidad al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología legalizados. Eso es algo absurdo, eso es algo vergonzoso, que después que usted acaba una carrera universitaria, un simple trámite de comprobación tuviese que durar tanto. El programa de República Digital, que como dijimos, viene a modernizar la administración pública y los servicios a los ciudadanos, acaba de lograr que usted desde la comodidad de su casa pueda comenzar a realizar todo ese proceso y terminar ese proceso sin tener que ir de un sitio a otro, desde la comodidad de su casa. Usted en línea comienza el proceso, paga los impuestos y eso significa para los cientos y miles de estudiantes que salen de nuestras universidades un alivio que usted no se imagina, porque hasta inclusive de manera psicológica usted comenzar a coger lucha después que usted se gradúa, eso era uno de los principales dolores de cabeza y calvario que uno tenía. El hecho de que mediante las tecnologías de información y comunicación se acabe de anunciar que usted puede hacerlo desde la comodidad de su casa, significa primero comodidad y segundo el acceso a un sinnúmero de potencialidades y de posibilidades que, como dije, se manifiestan con las becas que hay, porque no solamente tener las becas, es poder cumplir todo el trámite burocrático que le garantice usted acceder a esas becas. De igual manera, el programa de República Digital, que ha estado muy activo esta semana, a pesar de que estas revistas comerciales no le dan la trascendencia que tiene, no que hay que darle, que tiene, y que sigue representando para todos nosotros, también acaba de anunciar una serie de servicios destinados a reducir la brecha digital. ¿Qué es la brecha digital? La brecha digital es ese foso que separa a las personas que ya comenzaron a utilizar la tecnología de las personas que no. Esa fosa, esa gran diferenciación entre un grupo de ciudadanos que sí están utilizando tecnología y otros que no, es algo que República Digital comienza a atacar, primero con un programa de alfabetización digital, segundo, con democratizar el acceso al Internet. Entonces, se acaban de anunciar 93 puntos gratuitos de Wi-Fi, o sea, de señal inalámbrica en todo el país. Usted sabe lo que significa el costo del Internet para una persona pobre. Bueno, usted le puede enseñar y alfabetizar digitalmente, pero si no tiene acceso a pagar Internet, es como si lo que lo acaban de enseñar no pudiera utilizarlo. Pero si usted le pone, aparte de la alfabetización, ya van 93 puntos de Wi-Fi en todo el país, gratuitos. Usted está garantizando una democratización del uso de esa tecnología que con el desarrollo que le pueden impregnar quienes están siendo ya educados en esta tecnología, va a seguir desarrollándose exponencialmente. De igual manera, son varios los servicios que se pueden hacer, aparte del que yo señalé de la MESID, que lo dije porque toca, y me toca a mí particularmente, y a miles de jóvenes que acaban de acabar de la universidad, y a otros no tan jóvenes, que acaban la universidad, y que realmente es un obstáculo y un dolor de cabeza tener que volver a aguantar esos trámites y, como decía, algo que era inverosímil, que de un sitio a otro duraran tantos meses en llegar un documento. En ese sentido, también nos damos cuenta de que se acaba de anunciar que la habilitación para la prestadora de servicios de salud se puede hacer vía República Digital, vía online, y esa es parte de una comunicación de gobierno a gobierno y de gobierno a ciudadano que permite eficientizar y aumentar la producción. En ese sentido, este programa de República Digital, que busca casi
garantizar que todo al final de su ejecución, que más de casi 1 millón de jóvenes tengan acceso a una laptop, a una computadora portátil, es un programa que va a llevar a República Dominicana, y lo está llevando, de cara al siglo XXI y eliminar, como dije, ese tipo de trámites absurdos en una economía que aspira a ser competitiva. Guillermo, bienvenido, hermano. Saludos. Mire, a mí lo que me inquieta de esto es que se vaya a crear una especie de sedentarismo en la gente, que no haya que salir a absolutamente nada, ni siquiera montarse en los nuevos medios de transporte, porque la cantidad de servicios que se van a poder resolver, de aquí al 20 dijo el ministro Montalvo, que estaríamos hablando de 300 servicios en línea. Ajá. Y referidos quizás a los procesos o a la permisología y demás de los procesos más comunes. Estamos hablando de pago de impuestos, estamos hablando de servicios bancarios, estamos hablando de toda esa cosa tediosa. De todo ello, pero también de transparencia. Uh-huh. Me dice el profesor Finito a veces que don Juan decía que tenían que prepararse para la computación, ¿verdad? Para la tecnología de la computadora, porque al fin y al cabo su uso generalizado le iba a permitir una veeduría a la ciudadanía a la cual no tenía ningún tipo de acceso. Porque ¿quién accedía a una nómina pública, por ejemplo? Ni las sabuesas esas que se dedican a eso podían acceder. Y cuando tenían la posibilidad era porque pedían permiso, y cuando finalmente a un sangrú se le ocurría, entonces le soltaba la información. Pero resulta ser que con la plataforma digital estamos de cara por igual con estos planes que involucran, y es el otro componente que hay que resaltar, que como parte de todo el tema del proyecto de República Digital, no se trata solo de que desde el programa como tal se coordine con el sector público, sino también con el sector privado. Porque cierto, se debe decir que hay un paquete de servicios bancarios que desde hace ya tiempo también están a disposición de la gente. A mí me resulta más fácil con todo y todo ir a un bendito cajero que entrar a ver mi estado de cuenta de la AFP y las cosas por el estilo, que termino no entendiendo muchas cosas porque usted sabe que yo soy análogo. Ahora, igual que el profesor Finito también, por más aparatico y cositas. Uno no escapa de su pasado. Pero hay que destacar el impacto revolucionario que tiene la asimilación de las tecnologías, de la información y demás, de las TIC, para crearle mejores condiciones a la gente. Porque si a eso vamos, usted mejor confiésese con el demonio antes de meterse a hacer fila a un banco, o antes de tener que, para pagar impuestos incluso hay que dedicarle un tiempo, que usted dice, pero bueno, ¿cómo es posible que para esto se tenga que invertir tanto tiempo? Pero vamos superando las cosas, y es un importante anuncio que se ha hecho sobre estos temas. Y quizás aquí no todo el mundo, y hay que decirlo porque hay muchos azarosos mezquinos, no todo el mundo entendió el gran salto que se había dado en la primera administración del presidente Leonel Fernández, del PLD,
que entre el 96 y el 2000 acometió un gran proyecto de largo aliento de transformación y de reforma y modernización del Estado Dominicano. Y eso tuvo un visible impacto a propósito de eliminar, bueno, eliminar es un poco difícil, pero de reducir a su mínima expresión la actividad de los buscones corruptos que corrompían a los empleados de adentro y los empleados corrompían a los corruptos. Y ciertamente la idea era ponérsela en la conchinchina a los ciudadanos para que usted prefiriera la vía rápida. Voy a sacar una licencia. No, déjame comprar una licencia. Porque ponerse en aquello de que hay doble aquí, parquéese ahí, de que ya usted es un chofer. Bueno, pues resultaba como y además yo no sé cómo pasaron, los que pasaron, fueron tan aplicados que pasaron esos exámenes sumamente complicados, más complicados que los informáticos. Cuando esto sucedió entre el 96, el salto que se dio fue visible, no solo en obra pública, en impuestos internos, en Hacienda, fue visible porque se iniciaba ahí un proceso de transformación y modernización del Estado, que además tenía que dignificar al servidor público y a las mismas instituciones que navegaron durante tanto tiempo en ese absurdo institucional del presidente Joaquín Balaguer, que hay que también decirlo, y así como no formó partido, tampoco creía en un Estado eficiente, sino que era llevando y que la contabilidad y la cuenta pública de memoria y con un lápiz. Porque eso conducía al mantenimiento de la ley de austeridad, que congeló los salarios de todos los servidores públicos desde el 66 hasta el 78, por así decirlo. Y entonces, bueno, pues, búsquesela. Yo no le voy a aumentar su salario a nadie porque ustedes se la buscan. Prácticamente mandó al servidor público a buscársela si quería aumentar sus ingresos. Es un absurdo que nos mantuvo en el atraso durante mucho tiempo. Mandó a la mordida. A la mordida le llamaban, de la BOA o del BOA. Macuteo. Al macuteo, ante el ciudadano cuando se presentaba ante una oficina, era sujeto de cualquier tipo de trapacería por parte de quienes estaban supuestos a servir. Esto va a crear, es otro salto. Se dio un salto del 96 al 2000, se dio un salto. Hubo el retroceso aquel. Del 2000 al 2004. Y con posterioridad ese proceso de reforma y modernización del Estado ha ido increciendo hasta llegar a esto que se planifica de cara al 20. Yo quería decir esto. Y lo otro es... Pero felicite a doña Emma que acaba de ganar las elecciones de la UAS. Yo la voy a felicitar cuando ella salga. Si sale con vida. No, cuando ella salga, yo la felicito. Pero felicítela ahora. Por ahora lo que hay es que la primera mujer, éxito. La primera mujer que va a ser rectora de la UAS. Es una universidad machorra es. Como toda la sociedad, ¿no? Esta había sido machorra. Tenemos ahora una rectora. Ojalá que pueda hacer algo diferente a todos sus antecesores, si es que se puede hacer algo por la UAS, porque yo no sé si se pueda hacer algo por la UAS. Y yo creo, como usted dice, que habrá que felicitarla al final, porque si al final ella demuestra que se puede hacer algo por la vamos a reelegir entonces. Por la UAS, entonces la vamos a reelegir. Si demuestra que se puede hacer algo por la UAS, yo sería de los primeros
Promotores. sorprendidos y hasta promotores, sí señor. Bueno, que comiencen eliminando gobernadores de parqueo. Bueno, si ahí hay cualquier cosa, lo que usted ve en la sociedad dominicana, usted va a la UAS y lo multiplica, multiplíquelo, sí señor. Usted vaya, cualquier fenómeno que usted vea en la sociedad, fuera de la UAS, que usted pueda decir, no, esto no puede ser, pues en la UAS eso está multiplicado, porque la UAS se convirtió en un coto cerrado de unos grupos que son los que dominan un presupuesto que debe andar, pues yo no sé, 8.000 millones de pesos. Cualquier cantidad de dinero es chiquita para la UAS, para que entendamos y para repartirla y repartírsela. Por suerte, la ola de atraso que envolvió a la UAS a partir de un determinado momento no ha conseguido barrer las carreras de ciencia. Todavía salen químicos, todavía salen biólogos de ahí, salen médicos, señores, salen médicos de ahí. Y no quiera usted saber la cantidad de contables y hasta de abogados, con el perdón de Sergio, que salió de ahí también, que salen de la UAS como caña para el ingenio, porque la UAS se convirtió en eso, en un productor de pequeña burguesía titulada para conseguir un empleo, y cuanto más menos preparación requería, pues mejor. Entonces, imagínese usted, la UAS hace tiempo que está esperando una verdadera reforma, pero nadie se echa ese muerto arriba, porque ese es un muertazo. ¿Entiende? Que para echárselo arriba usted tiene que buscar a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, es decir, tiene que buscar gente de fuera, tiene que buscar una intervención extranjera que se dedique, porque nadie le va a permitir a nadie ahí que entre a hacer nada. Es más, ni siquiera a la UNESCO ni a nadie. Ahí los que son dueños de ese espacio no permiten ni que entre el gobierno que le da los 8.000 millones de pesos. Ni siquiera el gobierno puede hacer nada, y para que usted entienda, sino es buscarse un problema de toda esa burocracia que hay ahí, que se ha repartido esa universidad desde hace décadas de la manera en que se la ha repartido. Y yo lamento mucho tener que hablar así de esa universidad que es tan buena y que tiene tanto que darle a la población, pero la verdad es que eso se convirtió hace mucho tiempo en lo que sabemos que se ha convertido. Por suerte, digo, por suerte. Todavía salen biólogos y salen químicos y salen hasta ingenieros, señores, algunos. Y cuando y hay salen matemáticas, médicos, le tienen más miedo. No, bueno, porque ese es el fruto de un sistema de educación que fue deteriorándose también, porque el deterioro de la UAS no era el deterioro de la UAS, era el deterioro de la sociedad dominicana, bajo la mirada impávida de Joaquín Balaguer, sí señor, que veía cómo se deterioraba todo y cómo deterioraba todo también esa administración, esas administraciones que él encabezó, sin hacer nada. Mire, permítame retomar el tema. Sí, yo sé que a usted le encanta ese tema. No. Yo nada más estaba provocándolo, a ver, No, y no va a decir nada. ¿Pero y cómo? Realmente no, pero mire, a propósito de los abogados, yo creo que aquí todo el mundo va a tener que coger un diplomado para entender la constitucionalidad de las cosas. Porque ahora todo es inconstitucional. Pero que conste que nosotros felicitamos a doña Emma. Sí, sí. Sí, sí. Y no por ser la primera mujer, sino porque salió electa, exitosa de una exitosa, contienda claro en donde que se sí, enfrentó a él. claro.
Sí, que sí. ella había enfrentado antes. Muy bien. Ahí la veo acompañada de mi querido amigo Ravelo. Antonio no, Medina. Antonio Medina. Antonio, sí, Que sí. después de haber sido economista, como no entendía la economía, se hizo abogado. Ah, Pues bien, mire lo siguiente. Aquí va a haber que coger un curso sobre la Constitución de la República y nos lo va a tener que dar el doctor Leonel Fernández. Porque cada vez que se va a discutir una cuestión política terminamos en el derecho constitucional. Y no hay forma de que las primarias abiertas no sean inconstitucionales. Ahora que las normativas que siempre han existido sobre los periodos electorales y de campaña, y que es la Junta que dice cuándo arranca, y que hay un tiempo para las primarias o precampañas, ahora resulta que todo es más, ni siquiera los honorables jueces del Tribunal Superior Electoral entienden la Constitución de la República. ¿Y cómo puede ser una Constitución una cosa tan difícil? ¿Cómo puede ser? bueno, es que él quiere empezar la campaña Con todo el electoral respeto ahora. que me merece el doctor Leonel Fernández y los abogados, no puede ser. No puede ser que después de haberse puesto todo el mundo... Óigame la expresión. Usted, escuchen. Dice, yo comparto el sentir, pero eso no puede ser, porque no es constitucional. Ajá. Óyeme, es decir, él comparte el sentir, pero la Junta no tiene ningún tipo de derecho ni de nada para emitir una resolución que acaba de emitir, con la cual están de acuerdo muchos de los partidos, partiduchos y entelequias que le acompañan a cada momento. Que dicen que sí, que la Junta, porque por distintas razones. Porque, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo me va a decir a mí que no es constitucional el que haya una gatera y el que suene el pito para que arranque la pelea? ¿Ustedes saben lo que son las gateras? Sí, claro. Entonces hay caballos que le ponen yombina y antes de que suene el pito, brincan. Brinca. Y hay que volverlo a meter a la gatera hasta que finalmente ahí se sale el otro. Hay que volver y esperar y volver a meterse hasta que suene Sí, el pito y porque, todos los ¿sabes? caballos arrancan. Claro. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo Cuestión que- de igualdad, de igualdad. de igualdad de Igualdad de condiciones. condiciones, Ahora, claro. ¿cómo que se le puede decir a este país que se está de acuerdo con el sentir de una disposición, pero que no, y que entonces nada aquí norma la propaganda política? Pues son los mismos que quieren de que una ley de partido político. ¿Usted cree que la quieren? Sí, vamos a suponer. Sí, la quieren cerrada, pero la quieren. ¿Cómo? Que no está reglamentado, que no hay precedente en el manejo y en las disposiciones que regulan en condiciones de igualdad para todo el mundo la propaganda política. Es decir, esta es la primera vez que este país dice que llenar desde ahora de vallas como ya se tiene, y esto le cabe también al que le quepa, porque no es solo el doctor Leonel Fernández que anda haciendo por ahí proselitismo, sin que sus partidos lo hayan convertido en candidato, que también es una lógica que yo no sé cómo es que la lógica de los abogados funciona, porque usted primero tiene que ser democráticamente electo, en condiciones de igualdad, en abierta, cerrada o Como usted quiera. o en la cosa esa que usted tiene, en la cueva, ¿cómo se llama la cueva de los diablos cajuelos de La Vega? Así, cueva. Ah, la cueva, en la cueva usted puede meterse. ¿Cómo es posible que se diga que ese tribunal electoral acaba de tomar esa decisión de que recibiendo presiones externas? Qué barbaridad. Dígame usted, porque yo no entiendo, Bauta, pero hay que ser muy poco serio para decir que un tribunal configurado como se configuró ese, recibe ante una cosa tan elemental como que la campaña no ha sido abierta. No se ha dado inicio institucional. ¿Cómo me van a decir a mí que esto hay que llenarlo, este país hay que llenarlo de vallas de precandidatos? Y que esto hay que hacerlo 2 años Antes de que la Junta diga. antes de que la Junta diga. Y atendiendo primero a qué necesidad.
Oye, porque usted ha sido presidente de la República 3 veces. A usted no hay que mostrárselo al pueblo. La gente, es más, ya la gente, lo que pasa es que como se acostumbró al presidente Fernández con la curita aquella del 96, cuando él era joven, ya ahora lo ve con el Photoshop y todo aquello y no alcanza a determinar más o menos, pero de que le ve la nariz y le ve el afro, dice, ese es mi candidato o ese es Leonel Fernández. Porque está bien que haya caballos que nadie los conozca. Pero una persona que ha sido presidente 3 veces, ¿cómo es posible que tenga necesidad de poner una valla o centenares de vallas para darse a conocer? Darse a conocer. Porque son cosas como que uno no la va Y segundo, que cuando tú no tienes regla clara, como tú señalas, de cuándo comienza la campaña, se confunden roles, porque él es también el presidente de un partido político. Entonces, el rol de presidente en un partido político, en el que no hay una forma de cuando se abre la campaña, es muy confuso, porque usted es presidente o usted es un candidato permanente. Un precandidato. Un precandidato permanente. Entonces, hay que definir roles. Entonces, ¿será constitucional eso, Sergio? Lo que pasa es que él está jugando a un sofismo. Mira lo que él está planteando. Él está planteando que se está prohibiendo la libertad de expresión y que se está prohibiendo la libertad de asociación. Y no hay una prohibición ni de la libertad de expresión ni de la libertad de asociación. Lo que hay es que a los partidos políticos que están regulados y entran dentro de las facultades normativas de la Junta Central Electoral para el proceso que ya está, no es que están creando una regulación nueva, le están poniendo reglas del juego para esa competencia que va a arbitrar la Junta. Punto. No hay una libertad de expresión, usted puede expresarse cuando usted quiera, oye, pero usted puede asociarse. Usted ya sabe conceptualizar. Usted va a tener que ir a estrado con los juristas que todos lo consideran inconstitucional en este Es que país. hay que pasar por Funglode para tener ese prestigio de ser constitucionalista. Bueno, algo está pasando porque no es posible que solo el doctor Leonel Fernández y Bauta entiendan la Constitución y las leyes de este país. No es posible que nos hayamos pasado tanto estudiando y aprobando y reformando la Constitución y solo sean ellos dos que la entiendan. Y su amigo Franklin. No, Franklin no se entiende ni él, pero la verdad es que con todo el respeto, estoy de acuerdo con usted. No se puede ser precandidato desde la presidencia de un partido antes de que el partido haya aprobado. No, perdón, el partido sí tiene un calendario institucional también. Y tiene una metodología para que se elijan, no un candidato, sino se elijan los aspirantes, que hay que aspirarlos, como decía el profesor. Aquí a nadie que esté aspirando, sino que lo aspiren. Pero bueno, ya que usted insiste en el tema. Esto, ¿qué es lo que pasa? Que es lo que está también detrás. Es que usted no puede estar permanentemente objetando la institucionalidad. Usted no puede darle poderes a un tribunal superior electoral y qué sé yo qué, y a la Junta. Y ante la primera decisión usted dice, no, eso no funciona. ¿Y si no me gusta la decisión? Bueno, puede no gustarle. Ya eso es. No, puede no gustarte. Hay cosas que a uno no tienen por qué gustarle. Pero eso no quiere decir que quien lo haya decidido, en este caso, digamos, un tribunal como la Junta, no puedan tomar una decisión. Fíjense, Reinaldo Pared, ¿qué dice? Ay, se está sentando un precedente. Esto es fantástico, estos abogados son fantásticos. Se está creando un precedente, porque antes se le consultaba a los partidos. Antes se le consultaba a los partidos, ahora como que esto debió haberse le anunciado a los partidos antes de. Bueno, pero está bien, es una posición más comprensible. Que a él no le gustó que no le consultaran, pero él no sale a decir por ahí que la institucionalidad es débil, que no funciona. Correcto. Ahora bien, porque insisto en el tema de la institucionalidad, ya que aquí hay gente que insiste en fuñir con ella.
Que yo sepa, hay un ministro que es el delegado ante la Junta Central Electoral del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Sí o no? Sí. ¿No me hago? ¿Sí o no? Sí. ¿Para qué que están estos señores representando a los partidos políticos? Para servir de canal y enlace entre el partido y esa institución. Ok. ¿Para qué está, es decir, el presidente de ese partido puede fijar una posición que compromete a toda su membresía y que compromete el accionar político de todo el partido, en este caso el Partido de la Liberación Dominicana, sin haber consultado ni siquiera con el secretario general, ni siquiera con el representante? Es decir, ahora quien va a deslegitimar a la Junta y todas las decisiones que tome es nuestro querido amigo Bautista Rojas, Bauta, en calidad de vocero de un precandidato, y se está fijando una posición en nombre de todo un partido. Digo, porque, y si no hay una confusión, porque ¿qué puede pensar uno? Bueno, eso es el PLD. Uno no puede pensar que además Bauta, cuando se está refiriendo a las presiones que recibe y que ha recibido y que esas no son posiciones de ellos y que eso es inconstitucional, se está refiriendo a Quique, o se está refiriendo al Partido Reformista o al PRM. O al PRM. Se le está sirviendo un flaco servicio a la democracia. Así no funciona la democracia. Así no se puede hablar de conceptualizar, así no se puede hablar. Es más, yo propongo que sea, además de presidente del partido, que no es partido, y además secretario general de la ONU, lo hagamos presidente de la Junta Central Electoral, y cuando vayamos a discutir la reelección, la reforma de la Constitución de la República, lo hagamos presidente del Tribunal Constitucional, porque al final de cuentas ellos son los que tienen la varita, ellos son los que nos van a ir explicando que nadie conoce la Constitución y que todo es inaplicable y que todo es aquello y aquello. Lo cierto es que aquí hay gente jugando con la institucionalidad no solo del PLD, eso lo hace Franklin de manera irresponsable, y todos los que actúan al margen de su institucionalidad. Aquí hay gente que sigue jugando a deslegitimar absolutamente todas las instituciones. Aportando no se sabe a qué caray, porque que no puede ser. Primero, ni cuando estaban supuestos a ser revolucionarios lo fueron, y si no que le pregunten a Ramón. Quítenle el micrófono, venga. Sí. Pero mira, hoy tenemos la visita, sí, hoy tenemos, ojalá tienen la visita de ya entregué el micrófono. Pedro Pablo Rosario, encargado de comunicación de CONADIS, y de Caisy Cruz, quien es también la directora de comunicación de CONADIS, que es el Consejo Nacional de la Discapacidad, quienes van a estar compartiendo con nosotros valiosísimas informaciones. Así que quédense ahí y en breve vamos a tener esta interesantísima entrevista y visita de CONADIS. Por cierto, ellos también rechazaron la expulsión de Rogelio. Es inconstitucional. Por presiones externas. Por presiones externas, al pobre Rogelio le han dado con la Constitución. Presente a sus invitados.